perdido, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Bermud con papas fritas, cuarta edición. Nos pueden ver en vivo por el 10 TV, también por las redes sociales, por Facebook. La verdad que hoy tenemos un programa espectacular. Yo quiero darle la bienvenida a la conductora natural del programa, a mi querida amiga Vanessa López. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Me escuchas bien? Yo siempre quiero chequear con vos el audio. Muy bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo muy bien. Sí, decime. Good show, digo. Good show. Ay, good show, por supuesto, como dice Tato Bores. Bueno, día de calor, ¿no? En Salta creo que están esperando hace mucho tiempo las lluvias, lo que ha generado que esta falta de agua se convierta en sequías y como consecuencia también la declaración de la emergencia agropecuaria, ¿no? Sobre todo en departamentos del norte, pero hoy tenemos muchos temas también para hablar que tienen que ver con la coyuntura política, no solo nacional, sino también provincial, legislativa, y para ello hemos invitado a dos legisladores para hablar sobre una cuestión que la voy a relacionar con lo que recién acabo de decir. Incendios forestales. Este tema se tocó en la última sesión del Senado, en la Cámara Alta, y se lo quiero preguntar precisamente al senador Guillermo Durán Cornejo esta cuestión, cómo se discutió, cómo ve la situación de los incendios que se está desarrollando en todo el país y Salta no quedó exento. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo le va? Bueno, tratando de acostumbrarme a este programa tan cibernético. Totalmente. Bueno, dígame, senador, ¿cómo se discutió y cómo se adhirió Salta a la ley de incendios forestales? Pues Vanessa, afortunadamente no se discutió, se aprobó porque era tan clarita la ley, tan clarita la adhesión a esta ley que habla esta ley nacional de los presupuestos mínimos para hacer sustentable la tierra, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Resulta que hemos crecido con esto del medio ambiente, que el medio ambiente hay que cuidarlo, que esto, que el otro, y la verdad que en los últimos años me he dado cuenta que es todo un cuento porque lo que ocurre en nuestro país, pero concretamente en Salta con los incendios intencionales, el 90 y pico % de los incendios intencionales, no tiene nombre, es algo que realmente es impresionante. Vemos lo que pasa en los países normales. ¿Cuáles son los países normales? Me tendría que preguntar en todo caso. Los países normales son los países donde los gobiernos tratan bien a los ciudadanos, los protegen, los cuidan el ambiente, etc. Bueno, en esos países se quema una hectárea
intervienen toda la fuerza, los bomberos, y más de 1 hectárea ya llegan hasta el ejército. Acá, en nuestra provincia, se queman miles de hectáreas de bosques nativos o no nativos o simple campo, lo que sea, y nada pasa, no sale ni en el diario, no sale en ningún lado. El otro día acá en la capital salteña, desde cualquier lugar de la ciudad de Salta se podía ver los cerros que dan a San Lorenzo y la humareda que venía en las montañas de atrás se estaba prendiendo, se prendió todo, no quedó nada. Y bueno, ahora esperando que el gobierno haga un inventario y nos cuente qué fue exactamente lo que ocurrió allí, pero en toda la provincia, en Anta, en San Martín, en Orán, es terrible. Entonces... Senador, pero cuénteme detalles, ¿qué es lo que incluye esta adhesión a la ley específicamente? Bueno, esta va a ser la primer medida de una serie de otras que, por suerte, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado han comprendido los senadores enseguida, se han dado cuenta de la situación. Lo que pasa es que como tenemos problemas por todos lados, entonces es como que uno va postergando, creyendo que los otros son más importantes, y la verdad que todo es importante, todo, y no es menos esto de que se prendan fuego miles y miles de hectáreas. La ley nacional habla de la quema, que acá tiene que ver mucho con lo ancestral, en todos los lugares del mundo, el manejo del suelo, de los campos previos a la siembra, etcétera. Durante siglos se utilizó para la quema de los rastrojos el incendio, lo que se suponía que era el incendio controlado. Y la verdad que jugar con fuego, el dicho ya lo dice, jugar con fuego no se sabe cómo termina, y generalmente se termina que se va y se torna incontrolable. Bueno, esta ley habla de esos supuestos mínimos y de quién es la autoridad nacional y qué es lo que tienen que hacer las provincias. Es la adhesión y que tiene severísimas penas. Vamos a hablar, por ejemplo, de un mínimo de pena pecuniaria de 50 salarios a 10.000 salarios. O sea, es como que hay que empezar a hablar en serio de esto. Pero ¿Esas serían las multas, senador? Las multas. Pero hay otra cosa que es más importante aún. Porque hay que ver después quién se hace cargo. A ver, si yo que no tengo una moneda, me mando un semejante incendio, prendo fuego a media provincia, y después me dice, bueno, tiene que pagar. No, no tengo plata. Ah, bueno, vaya. No, pues. Entonces, con la plata y con los huesos a la cárcel, al que cometa semejante daño. A ver, para que se entienda más, daño a la gente, porque el medio ambiente y el ser humano es lo mismo. Entonces, esto es daño a la gente. Hay que hacerle entender a los pirómanos, hay que hacerle entender a los pirómanos, que hay muchos, que el que haga un incendio y cometa los daños, porque lo menos que ocurre es que le queman el rancho al vecino, la casa o lo que sea. Lo que tienen que entender es que van a ir presos. Vamos a hacer una norma dura acá en la provincia para quien cometa semejante acto vaya preso. Y ahí... Ahora, senador, a mí no me preocupa tanto, o bueno, sí, también es una preocupación si van a pagar o no las multas, sino cómo lo identifican. Porque ¿están logrando identificar a los que provocan estos incendios? Bueno, es parte de lo que va a tener que hacerse en la provincia. Lo primero, entender el problema, porque todos los que estamos acá ahora nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que evidentemente no le dimos la importancia. Es como que se está quemando el rancho del amigo de acá a 2 kilómetros. ¿Y quién será? Yo no lo conozco, no. Y después puede ser el nuestro. Entonces hay que tomárselo en serio. Tendrán los organismos de la provincia, que no hay pocos, o sea, sobran organismos, sobra personal. Lo que hay que hacer es ponerlos a laburar. Senador, hay gente que comete estos delitos, pero también hay autores intelectuales detrás de los incendios, gente que le conviene que se quemen determinados sectores porque hay un negocio detrás. También, ¿sí? También. Hay muchas motivaciones para el delito, muchísimas, pero a mí... ¿Por qué motivar? A mí lo que me importa es que no se haga.
Es cierto, a veces para la anécdota, pero es un delito y va a tener que estar muy bien tipificado para que el que cometa esta fechoría sepa que le va a costar caro, caro de bolsillo y caro de tiempo preso. Ojalá que no vayan presos únicamente los incendiarios, digamos, las personas que van y queman, sino que los autores intelectuales que generalmente son o tienen poder, también que vayan, obviamente si son responsables, que vayan presos. Desde luego, respondiendo a tu pregunta, ¿es fácil saber quién cometió el incendio? Pues a mí se me ocurría pensar que es dificilísimo saber. Pues no es tan difícil, no es tan difícil, Vanessa. Yo veo lo que ocurre en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos o en otros países americanos. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro continente es como que nos sobra la tierra, entonces no la cuidamos. En Europa, en el hemisferio norte, es como que sí, han evolucionado más que nosotros. Y ahí enseguida los bomberos saben cómo se produjo el incendio. Para cualquier bombero calificado, saber cómo se produjo el incendio es sencillo. Después viene saber quién lo cometió. Y generalmente se termina sabiendo en otros lugares del mundo. Yo pretendo que en mi provincia también se pueda desarrollar esa investigación y se pueda saber quién es el que ha cometido semejante acto en contra de todos. Totalmente. Sergio, si me permitís, quiero preguntarle ahí, lo tenemos al diputado provincial Carlos Zapata, que Carlos Zapata siempre quiere sopar algo, ¿no?, cuando estamos hablando de otro tema, pero yo quiero hablar con el diputado, ¿qué piensa de la aparición de Juan Manuel Urtubey? O sea, no es casualidad. No me digan que a alguien de producción se le ocurrió y dijo, a ver, lo llamemos a Urtubey a ver qué piensa de la coyuntura actual, de la pandemia, del coronavirus. No, a ver, tiene una jornada de medios de comunicación hoy Juan Manuel Urtubey. ¿Usted qué cree que está pasando por la cabeza del ex gobernador, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Como siempre, muchas gracias por hacerme participar en su programa. Si le tengo que poner un título en la película, El regreso de los muertos vivos. Como toda persona libre en esta bendita democracia, en esta querida república, tiene amplia libertad para expresarse como le parezca, pero su pasado lo condena. Y bueno, que diga lo que quiera, pero los hechos son sagrados y la interpretación es libre. Y ante las palabras, pero no cree que se oponen los hechos. Hay un aforismo latino que dice res non verba, o sea, atendemos los hechos y no a las palabras. Yo soy mal pensada, diputado, siempre, bueno. Ya nací así, y ¿no le parece extraño que justo en el momento donde se está llevando a juicio muchos intendentes, ¿no?, que estuvieron durante la gestión de Urtubey, Gonza, denuncias contra el de Rosario de la Frontera y otro intendente más que se me está escapando de las últimas semanas? ¿No será un mensaje a la justicia, al Ministerio Público Fiscal, el de Urtubey? Mire, si así funciona nuestra provincia, la República está ausente y los funcionarios que ocupan esos cargos harían un bien a la sociedad si renuncian y se van a su casa. Porque un fiscal, su deber es para con la sociedad defender el interés legítimo de la sociedad y perseguir el delito. No creo que, por lo menos la fiscal Siemens Endeviel, que viene mostrando un buen desempeño, es una persona adecuadamente preparada, ha pedido la elevación a juicio de una causa contra Ramos, contra Aquila Gonza, y lo tiene bastante controlado al proceso contra Manuel Cornejo, y calculo que próximamente redondeará la colección de pruebas y también pedirá la elevación a juicio. Así debe trabajar un fiscal ante el poder, no se debe ver amedrentado. Y si alguien del poder pretende inducir sobre los fiscales y eso funciona en la provincia, es una prueba de que la República no existe. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Claro. Acá, ¿qué es lo que pasa? Digamos, un antecedente que usted debe tener en mente, y alguna vez creo que lo conversamos. Hubo una famosa causa, los intendentes, que debe tener casi 20 años. Fueron acusados varios intendentes, el de Rosario de Lerma, Cerrillo, el de Güemes, y se armó una causa.
Llevó tanto tiempo que cuando se pidió la elevación a juicio demoró casi un año. Llega con una apelación a la Corte y la Corte dice no se lo puede juzgar porque la causa ha prescrito. El fiscal de Corte, el doctor Alejandro Saravia, plantea el recurso ante la Corte Suprema. La Corte Suprema devuelve el expediente diciendo júzguese el delito cometido por el empleado público, empieza a prescribir desde el día que se va de la administración pública. Una Corte ad hoc insistió de vuelta a Alejandro Saravia, tengo entendido que fue de vuelta. Pero no le echemos la culpa al imputado. El imputado ejercerá y su abogado el derecho de defensa aprovechando todos los vericuetos y pondrá los recursos. El problema está en los jueces, en los secretarios, en los empleados, el que ha cajoneado el expediente, el que ha dejado vencer, el que ha dejado pasar el tiempo sabiendo que se iba a producir una caducidad de instancia. Ahí está el problema. Y en la Corte, en toda la justicia, hay una función de superintendencia de la Corte de Justicia sobre los jueces inferiores. Y la Corte de Justicia no hizo absolutamente nada. Es un manto protector a esconder expedientes para que amigos del poder se vean exculpados por el transcurso del tiempo. Entonces esas personas exculpadas están en el limbo, porque no son ni culpables ni inocentes. Se sospecha que son inocentes y se sospecha también que son culpables. Entonces, desde el punto de vista del encuadre jurídico, están en el limbo. Y eso sucedió en Salta y sucedió durante el gobierno de Urtubey. Aquí se da que terminan siendo culpables los del Poder Judicial, porque esperar a que termine el mandato de un funcionario, como que no se le animan porque es funcionario, claro. A un ciudadano común no se le espera nada. Lo dijo perfectamente Alejandro Saravia, en quien me referencio mucho en las cuestiones jurídicas. El doctor Alejandro Saravia fue muy claro. Dijo que en Salta va a haber justicia el día que los jueces dejen de temer al poder político. Ni más ni menos. Ahora, diputado, le pregunto, ¿esto está pasando también dentro de Aguas del Norte? Porque yo no veo en ningún lado que alguien esté discutiendo de fondo el presupuesto que venía manejando esta empresa. Como Aguas del Norte. Ni siquiera se animan a decir cuánto cobran los que están hoy al frente de Aguas del Norte. Estuvo García Salado en la Cámara de Diputados, no respondió ni una pregunta de la oposición. ¿Qué está pasando dentro de Aguas del Norte, diputado? La visita de García Salado nos dejó un gusto amargo. ¿Qué es lo que pasa? La sociedad esta, que fue por una ley, se dijo que iba a tener determinado objeto. Cuando se funda la sociedad se le pone un objeto un poco más amplio. Se trata de una sociedad anónima. 90% de las acciones es del Estado provincial y hay un 10% de lo que se llama la propiedad participada, sería de los empleados. Cuando uno pretende obtener información, el actual presidente se escuda, no estamos obligados porque somos una sociedad sujeta al derecho privado. La primera respuesta en este sentido fue ante el planteo que hice de que ya que hay un tope en la ley de presupuesto hacia las retribuciones de cualquier funcionario de empresa del Estado, organismo descentralizado o como se llame, que es el tope remuneratorio está dado por el haber que percibe un ministro. El doctor García Salado, que debo aclarar, tengo respeto y tengo gran aprecio personal por él, pero acá estamos hablando de la cosa pública, entonces la cuestión personal debe quedar de lado. Dijo que no podía aplicársele porque era una empresa privada. Pero él es designado por el gobernador y el gobernador es el que debe llevar a cabo la política presupuestaria, la que está en la ley. Entonces el delegado del gobernador se niega a acatar la política o los dictados que de límites remuneratorios del gobernador, primera cosa que es curiosa. Segundo, esta empresa da un servicio, que es la provisión de agua corriente, domiciliaria, y también da el servicio de saneamiento. ¿En base a qué? ¿Con qué infraestructura se hace? Con infraestructura que se construye con el presupuesto provincial o con obras que se pagan con impuestos que vienen de la coparticipación o una asignación especial de la nación. O sea, el patrimonio, la inversión patrimonial que explota Aguas del Norte es pagada por los contribuyentes. Entonces Aguas del Norte percibe un impuesto por el servicio, un impuesto, una tasa, porque lo está cobrando el Estado, digo, un impuesto, se llama tarifa, digamos, desde el punto de vista del derecho, pero después me van a querer poner un aplazo, pero por el uso de un bien que nos corresponde a nosotros. Y no quiere dar razón del destino de los fondos que percibe por tal prestación de servicios, por usar los bienes de todos los ciudadanos. Es así
que en la reunión, yo por una cuestión de método y para facilitar la labor del entrevistado, del interpelado, yo anticipé con 2 días un pliego de preguntas, además que le solicité copia de los balances. También los balances son demostrativos, cómo está la sociedad, cómo se financia, si hay utilidades, si hay distribución, cómo se paga, si hay distribución de dividendos o bien se pagan honorarios de directores y síndicos con el resultado positivo. Bueno, no llegó eso. En ningún momento hizo mención a mi pliego de preguntas, dijo que lo iba a enviar por escrito, espero que así llegue. Pero las preguntas que hacían otros diputados, relacionados básicamente con el sueldo, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana? García Salado se negó a dar esa información porque dice que el acceso a la información pública está limitado por un decreto que dice que si no presta su consentimiento el funcionario, él no puede dar a conocer la remuneración. Evidentemente, él no quiso en ese acto prestar consentimiento de dar a conocer su remuneración. Primera cuestión, si usted esto lo traslada a la actividad privada, supongamos una finca, una sociedad anónima que maneja un campo, el accionista quiere saber cuánto gana el capataz, o el director, o el gerente, y sabe. ¿Cómo puede ser que el empleado le niegue la información al dueño? El dueño es el pueblo de Salta, representado por el Estado. Primera cuestión. Cuando se habló de los planes de obra, no se entendió bien, y acá no voy a calificar o descalificar, porque lo presentó en un gráfico que tenía atrás de él y realmente con esto de Zoom y teniendo la computadora lejos no se pudo ver. Lo cierto es que conversando con otros diputados, la visita de García Salado le dejó un gusto amargo, no se pudo acceder a la información. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que una empresa cuyo capital accionario corresponde al Estado se niegue a dar la información mínima necesaria que requiere el contribuyente y la necesidad de dar información al público? Estoy pensando seriamente presentar un proyecto de ley por el cual se disponga la disolución y liquidación de esta empresa y que el servicio pase a mano del Estado, porque no nos va a costar más. Seguimos pagando la obra, el contribuyente sigue pagando el servicio, ahora lo prestará el Estado y pasará a ser una tasa por el servicio, por utilizar el servicio, pero vamos a tener conocimiento de qué es lo que pasa adentro. La información que contábamos, que había 11 gerentes antes de que llegue Paz Pose, y actualmente hay 36 personal jerárquicos, que la liquidación de sueldo de estas personas no se hace en la empresa, sino que se liquida bajo el concepto de nómina confidencial. O sea que nadie puede acceder a eso, es como una caja negra, como si fuese la fórmula de la Coca-Cola. Es muy parecido a los jueces, ¿no? Los jueces también están en la situación de, Bueno, salvando la distancia y es otro poder. no, También los jueces se niegan sistemáticamente. Los jueces es un poder del Estado. Por eso digo, Esta es una empresa que pertenece a todos los salteños. Los que trabajan ahí son empleados del pueblo de Salta. No se puede negar información. Y bueno, y después también que yo le quería preguntar sobre si hay estudios de calidad en cuanto al agua, si podía aportar copia de los informes que da el Laboratorio de Control de Calidad para saber qué problemas puede llegar a tener para el consumo. Y después otro tema que el mismo doctor García Salado se encargó de hacer público, que es lo relacionado con la persona que fue despedida, el ingeniero Normando Fleming. Se adujo que estaba en una actitud desleal, en violación del deber de fidelidad que tiene que tener el empleado respecto del empleador, al tener una empresa que competía con Aguas del Norte. Me llegó a mí, yo no lo busqué, un documento que dice que nunca existió la empresa. Entonces, vamos a despedir a un empleado porque en su cabeza alguna vez pensó en armar una sociedad estando él capacitado. He examinado jurisprudencia sobre el tema, se llama concurrencia, está entre los artículos 85 y 88 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la concurrencia, o sea, competir, tener interés contrario, tiene que ser real, efectiva. Se tiene que verificar, o sea que por lo menos tenía que haber emitido una factura. Inició la constitución de una sociedad anónima simplificada, se publicó el edicto y al otro día o a la semana desistió del trámite. Nunca tuvo personería jurídica, nunca tuvo quit, nunca trabajó, nunca funcionó. Se quedó en el amague y por la tentativa no se configura esa cuestión. Entonces, si este fue el fundamento de
despido con justa causa, habilita al despedido a reclamar por despido arbitrario, en esta época que no se puede despedir, que hay doble indemnización. ¿Quién va a pagar los 10 o 20 millones que puede costar? Todos. Entonces, ahí tiene que entrar a jugar lo que establece el artículo 5 de la Constitución, que el Estado y los funcionarios son responsables por el daño que causan al fisco. Ahí le interrumpo un segundito. Vanessa, está con nosotros también el doctor Faustino Ustares. Así que lo querés saludar. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Concejal también por Cerrillos, el doctor Ustares. Quiero saber cómo está la situación sanitaria, doctor, allá en Cerrillos con respecto a los hospitales, al coronavirus y también a la toma de tierras, porque hubo incidentes de estas características en Cerrillos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto de estar en este programa. Pero antes que lo responda, quisiera acotar a lo que dice acá el diputado Zapata, muy claro. Pasa también con el hospital materno-infantil. Usted sabe que en el hospital materno-infantil es un hospital para todo público, es para el Estado, para todos los ciudadanos que viven en la provincia de Salta, porque es un hospital de referencia de la provincia. Pero es un hospital con gerenciamiento privado. Entonces es un hospital que recauda muchísima plata, los gerentes son otros, ¿y quién paga el sueldo de los empleados? El gobierno, nosotros, digamos, ustedes. Bueno, no sabemos la plata que recauda el hospital. Entonces usted debe acordarse, más o menos 6, 7 años, una empresa española gerenció, Santa Tecla. Santa Tecla. Y bueno, ellos cobraban $300.000 nada más que por gerenciar. Imagínese usted la plata que tenía el hospital. Eso sí que dieron a Tecla, ¿no? Nosotros empezamos a luchar para que los españoles se vayan. Sí. Es lo mismo que yo vaya a España y quiere gerenciar el hospital. ¿Y los españoles? Claro. Bueno, se fueron porque ¿qué es lo que hacían los españoles? No querían poner anestesia para que se hagan los partos, los hilos, restringían, echaban personal, todas las cosas, digamos, para que ellos tengan más recaudación. Y esto es lo que ocurre, ¿visto? Esto también hay que estatizar el hospital materno-infantil. Está el San Bernardo, que también gerenciamiento, es autogestión. Sí, por eso la autogestión tiene que ser revisada, dice usted. El materno es gerenciamiento privado. Sí. Y ahí también, cuando vos te quieren, te echan, te pueden tener contratado, cuando vos querés, caso mío, ahora yo no puedo entrar, pero hay otro, depende de la cara del cliente, digamos, si vos sos gremialista, está afuera, depende, ¿no? Depende. Si hay otro, está con ellos, va a estar bien. Esto es así. Y pasa con el Hospital San Bernardo, ¿no? Hay gran recaudación, sí, pero tampoco no se puede controlar esto. Y no crece digamos, los insumos, la infraestructura, el equipamiento. Y eso es lo que hoy pasó con la pandemia. ¿Y cómo está la situación en Cerrillo? Bueno, ahora le contamos Cerrillo. Bueno, como ustedes bien ven, yo siempre he pedido a la ministra que se fue a una audiencia, nunca me lo dieron, al nuevo gerente del hospital, que también lo conozco, pedimos una audiencia por los medios, bueno, no hay respuesta, no te escuchan, ¿y qué pedimos nosotros? Más recursos humanos. Sin médicos no haces nada. Entonces, en Cerrillo la situación sanitaria también es terrible, porque la gente, por ejemplo, en la Ruta 26, se queja porque esa zona de Ruta 26, la isla, todo, tienen que ir al Papa Francisco. El Papa Francisco está saturado, porque tiene todos los 200.000 habitantes, y no los quieren atender. Entonces la gente pide al Consejo Deliberante o a mí personalmente que el hospital de Cerrillo lo atienda. Y el hospital de Cerrillo, dice el gerente, que no puede porque pertenecen al Papa Francisco. O sea que la gente va por acá. Como los curas con la iglesia. Entonces, cuando te querés casar. También yo pedí eso, ¿no?, a los diputados de la zona, pero bueno, no existen ahí, ¿no? Aparecieron el día que es. Así que usted tiene una zona de exclusión, solo los que están acá en el ámbito, al área geográfica, la jurisdicción puede ser obtener el hospital. Bueno, ese tema quería hablar con él, sí. Y aparte, bueno, más recursos humanos, porque se restringe. Con esto de la pandemia también no se atiende a nadie, porque yo a veces atendía a gente mayor
porque yo soy pediatra, soy neonatólogo, y la gente viene al consultorio en Cerrillo a solucionar problemas de salud. Yo no lo puedo decir que no, pues. Claro. Porque si yo le digo que no y se me muere en la puerta... Las veces que caí con mis niñitos medio de la noche y el doctor Tare me salvó y me dio tranquilidad. La verdad que nunca tuve la oportunidad de agradecerle. Mire, mandé a internar el otro día, me tocó en los Pinares, y un señor que tiene temor por ir al hospital. Y claro, porque si va al hospital no sabe si va a salir, entonces... O si se va a contagiar. Claro, si se va a contagiar. Bueno, o sea, doctor Ustares, ahora, el otro tema, sí. ¿Para usted no hay diferencia, digamos, entre la ministra que se fue y el ministro que llegó? Ninguna diferencia. Mira que yo conozco a Esteban, incluso en una revista El Expreso, yo dije... Pero el mejor funcionario que tiene Sainz hoy en día, doctor, le cuento, lo está tirando abajo. No, pero escúchame, a ver, si yo soy colega, peleé por ellos para que cobren mejor y no te recibe, al menos por bajo la cuerda. Che, ¿qué querés? Bueno, sí, yo pensé que me llegó con un pan bajo el brazo, como los bebés. Pero usted lo está viendo más de una cuestión personal, no me recibe. Dice. No, pero la gestión es otra cosa. No, pero no me recibe porque yo soy presidente de la Asociación de Profesión del Materno Infantil. No es porque yo quiero ir a pedir, yo no. Yo soy dirigente de los médicos, del Hospital Materno Infantil, que siempre hemos estado al frente. Digamos, entonces no es que me reciba a mí, no. Él me conoce, sigo siendo dirigente. Yo no podría ir a pedir una audiencia a un ministro si no soy dirigente. Por eso yo planteo en la Cámara, ¿cuántos años? También esto de lo que es la parte esta del recurso humano, lo planteé hace años. Porque nosotros, como agentes de la salud, estamos dentro de lo que es la ley que hizo Ramos, ¿no? Entonces, todos iguales, ahí no te reconocen si vos tenés 6 años de médico, si tenés 3 años de especialidad, si tenés 2 años más de super especialidad, todos iguales. Entonces, ¿cómo se refleja cuando vos te jubilás? Recién le comentaba a ustedes, 38.000 pesos. Sueldo básico de 22.000 pesos. Entonces los médicos se irritan ante esa situación, esto es así. Entonces yo voy como dirigente, no voy como persona, no, yo no iría, ¿visto? Yo le pediría a mi representante. Pero independientemente de eso, digamos, ¿usted no ve buena la gestión del doctor Esteban? Yo no veo... Y no, dijo que no. No. Y es respetable. A ver, yo lo que planteo es que no nos reciban nosotros para ver. Lo que pasa, los médicos se quejan a mí. Entonces yo tengo que ir a plantear al ministro. Y estamos esperando ahora que nos reciba Aspromin. Nosotros somos la cabecera de todos los médicos de Salta. Pero bueno, hay otras asociaciones que son funcionales al gobierno, eso es así. Entonces, bien, doctor, lo interrumpo. Quiero preguntarle al senador Durán Cornejo otra discusión, porque también participó el diputado Zapata, que tiene que ver con las PASOs. Algunos sostienen que no es momento para hablar de las PASO, pero dentro de los partidos políticos ya se hablan de candidaturas, ya se hablan de las elecciones 2021. ¿Para usted deben existir o no las PASO? De ninguna manera, son el desatino más grande que pudo haber surgido en nuestro país en los últimos años. Mientras más rápido se eliminen las tales PASO esas, porque la verdad que son, primero y principal, hacer participar al ciudadano en la vida interna de un partido político. A ver, si el ciudadano quiere ser parte de un partido político, se afilia y ya está. Pero esto de que tiene que participar toda la ciudadanía y obligadamente, y eso no es nada. El Estado pone cientos de millones de pesos para que se haga semejante fiesta que no va a conducir a nada. Porque lo importante son las elecciones de la Constitución, no la interna de un partido político. Entonces, la impúdica interna de los partidos políticos obligatoria y no sé qué otro rimbombante nombre más, debieran eliminarse urgentemente. Le hago una consulta. Sí. Porque la eliminación de las PASO le quitaría la posibilidad a alguien que no pertenece a un partido político formar parte de una lista. Es decir, si en la última elección no hubieran existido las PASO, no estaría ni una influencer como Candela Correa como concejal, no estaría ni un cantante como José García, no estarían un montón
que no estoy en desacuerdo, que no estén, ¿no? Porque no tienen ni idea de política, Vanessa, pero les quitaría la posibilidad a ellos, ¿no? Antes del invento de las PASO, se inventaron las leyes de lemas, por ejemplo, pero terrible también, un mamarracho total y absoluto. Y bueno, lo que hay que hacer, poner un poquito de decoro en esto y dejar de dilapidar la plata de la gente, esa plata que no tiene, esa plata que falta, en cosas que no corresponde que se gaste. Los partidos políticos, bien con sus funciones, pero el Estado no puede gastar la plata que no es de los gobernantes, sino que es del pueblo de la provincia de Salta, en una interna política de un partido, de todos los partidos políticos. No puede. Así que va a ser... ¿Qué piensa, diputado Zapata, usted? Bien, la coincidencia básica de que viene a alterar la vida... Ustedes coinciden mucho, diputado, me asusta. Ahora Patria con el Partido Conservador Popular tiene muchos puntos en común, me asusta. Pero creo que superan los que tenemos de diferencia. Y le voy a aclarar ese punto. A ver. Usted dijo que una persona que no estaba afiliada no podía haber sido candidata. Si usted lee con atención la Constitución de la provincia de Salta, establece que el modo de participar en la política es a través de los partidos políticos. O sea, no hay una liberalidad, no hay outsiders que puedan participar porque el vehículo de organización del proceso político, de selección de los dirigentes, la Constitución establece que son los partidos políticos. Coincido con Guillermo en el sentido de que normalmente la gente cuando va a votar una PASO no sabe quiénes son los candidatos. A partir de esa circunstancia de que toda la ciudadanía puede votar en cualquier partido, se empezaron a armar los frentes. Y dentro de los frentes empezaron a buscar candidatos populares, o sea, reconocidos. Pero normalmente la popularidad no está acompañada ni de la idoneidad ni de la intelectualidad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, proyecto de ley para declarar el 3 de junio el Día del Inmigrante Italiano cuando ya es ley nacional. Un proyecto de ley que dice prohíbese tirar colillas de cigarrillo en la calle. Eso es una contravención, ¿no es cierto? Pero diputado, diga quién presenta esos proyectos, por favor. El segundo tenía que estar vinculado con la salud, la magnánima y magnífica diputada Cartuccia. Presentó un proyecto que se prohíbe tirar. Después, el bloque 8 de octubre, donde está Mónica Juárez, es el tema del inmigrante italiano, pero también tiene otros proyectos que pareciera ser que fueron agarrando el santoral o las efemérides y poniendo tal día, el día de tal cosa, ¿no es cierto? Yo no los critico ni pretendo ser ofensivo, no los critico ni pretendo ser ofensivo. Cuando empezó el tema de la pandemia, acordamos los presidentes de bloque que la prioridad en el tratamiento iban a ser temas relacionados con la pandemia y posteriormente se enriqueció para solucionar o apoyar que no se caiga la empresa o apoyar al gobierno para el sostenimiento económico de la actividad dentro de la provincia. Y sale todo este tipo de proyectos. Por ejemplo, el diputado Rayé, el único que falta que firme, diputado Rayé inmobiliaria, porque 3 proyectos que tuvieron son expropiaciones, son disposición de inmuebles, 90 hectáreas para hacer un basural, ni siquiera hay un informe sobre el impacto ambiental, si es conveniente, si es inundable, ¿no? Entonces, se expropia 3 hectáreas a la vuelta del Monumento de la Bandera para hacer un parque temático en medio de la pandemia, donde la plata la necesitábamos en los hospitales del norte. Capaz que si usted lo llama al dueño de la finca, le dice, no, te los regalo, 3 te regalo 5. Pero no, una ley de expropiación, ¿qué significa? Que vamos a grabar el erario público con la indemnización de esa propiedad. Y si fuese un emprendimiento privado, le estaríamos estafando porque no hay presupuesto para pagar expropiaciones. Bueno, con esto no quiero decir que son menos o más los diputados, sino que muchas veces la falta de estar acercamiento o de estar dentro de un partido político lleva a valorar como importante algo que la sociedad no necesita en forma urgente, sobre todo en una época de pandemia. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Mire, vamos a tratar, hay un proyecto del Poder Ejecutivo para renovar la emergencia sociosanitaria por 180 días más y con la posibilidad de que el Ejecutivo por sí lo renueve otros 180 días. Pero no tenemos información cuál fue el resultado de semejante inversión que se hizo bajo el título Emergencia Sociosanitaria del Norte.
íbamos a hacer pozos de agua, $1 millón para 7 pozos, y me parece de que los únicos pozos, uno es Rosario Lerma, que lo hizo el ejército, y el otro de Tartagal, que lo vende el gobierno como lo hubiese hecho el gobierno. No, es una donación de la Fundación del Banco Macro, la del Hospital de Tartagal. Sí. ¿Para qué se hizo la emergencia sociosanitaria? Para atender los problemas de desnutrición infantil, mortalidad infantil, falta de agua potable, problemas de vivienda. Y no tenemos indicadores de cómo ha corregido la realidad la inversión dispuesta. Entonces, si uno no tiene un monitoreo, no tiene un control, ¿por qué tengo que expandirla? No sabemos, actualmente no hay una política, no hay un plan, por ejemplo, el dengue. En estos días cae una lluvia y empezó con el dengue. ¿Qué pasa? No hay nada de eso. Se viene el problema como dicen, de agua. Ahí se planteaba en la reunión con García Salado que no hay agua. La falta de agua lleva a tomar agua de mala calidad, que significa diarrea y la muerte de los chicos. Bueno, todo eso no ha tenido una solución. Calculo, espero y ruego a Dios de que el índice y la cantidad de chicos fallecidos siendo niños haya disminuido, pero no hay un dato. Yo presenté un pedido de informe hace 3 meses al Registro Civil que me informe por rango etario, por departamento, los fallecimientos desde hace 3 años para acá, para sacar una evolución. No me digas. El mismo. A la pucha. Me va a decir mucha coincidencia, diputado. Si ha remado una pareja, me va a decir ahora. No, por favor. Vanessa, si me permití, Vanessa, si me permití. Ahí le interrumpo, un momentito, Sergio, porque ya lo tenemos a Lucas Dapena. Le pido a nuestros invitados que se queden porque quiero hablar del tema de la presencialidad de los alumnos en las aulas. ¿Cuál es la opinión de cada uno? Acá le mandan saludos también al diputado Zapata, también al doctor Ustares, un fanático de Harsun también nos está mandando mensajes. Bueno, hay de todo. ¿Sí? Esta audiencia es muy diversa. Lo voy a saludar a Lucas Dapena, titular del Consejo Económico y Social de la provincia de Salta. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López te saludan. ¿Ahí me escuchas, Lucas? Yo ya lo veo. Escúchame, Lucas. Bueno, ¿en qué quedó el plan de desarrollo estratégico Salta 2030? Bueno, a ver, es una buena pregunta. Nosotros, una buena pregunta para el titular del Consejo Económico y Social. ¿Qué te puedo decir? Es un plan que se hizo y que no se monitoreó, entonces no queda claro todavía qué es lo que se avanzó y qué no se avanzó. Nosotros, al menos ahora, lo que estamos planteando es empezar a priorizar propuestas en las cuales nosotros decimos, o sea, los consejeros, por supuesto, dicen de cuestiones que están dentro del plan estratégico o cuestiones que bien no están dentro del plan estratégico, como por ejemplo lo que propusieron la Federación de Centros Vecinales, que haya agua potable, que creo que lo estaban comentando ustedes recién ahí mientras conversaban, que haya agua potable y cloacas en los barrios, es decir, cuestiones básicas que nosotros como Consejo Económico y Social consideramos que es necesario que se lleven adelante y que están priorizadas. Es decir, como nunca hay plata para hacer todo, nosotros decimos, bueno, empecemos por acá, vamos por este camino, hagamos estos primeros proyectos para tratar de vivir un poco mejor en el mediano y largo plazo, ¿no? Bien, mencionan el tema del agua, Lucas. ¿Qué otros proyectos y prioridades crees que debe tener hoy la provincia? No, nosotros presentamos 11 prioridades. A ver, son más de 130 las que se trabajaron adentro del Consejo, ¿no? En estos 5 o 6 meses. De esas más de 130, después se priorizaron. Entre todos los consejeros priorizamos para ver cuáles son las que consideraban que eran más importantes. Dentro de eso quedaron 11 y después otras 11 más, las que nosotros ya le presentamos a la provincia para ver si puede contemplar o puede llevar adelante en el próximo año. Son las primeras 11 en las cuales podemos hablar. Acceso, o sea, que haya agua potable y cloacas en lo posible en todos los barrios de la provincia de Salta, ¿no? Es decir, que haya agua potable no significa que esté la canilla con media hora de agua al día, sino que haya una disponibilidad de agua, no solo la canilla, sino que también la canilla de agua. Después el tema de la conectividad, que haya conectividad en toda la provincia. Después también el tema de la reforma impositiva, una simplificación impositiva y una baja de impuestos. También después un reordenamiento territorial en el cual quede claro qué tierras son para qué.
y eso incluye también hasta una titularización en muchos inmuebles de muchísima gente que vive en la provincia y que no están claros todavía los catastros. Después, a ver, déjame que te diga otra más, una playa de transferencia en Güemes para los camiones que tengan conexión con el tema de los trenes. Después, son 11, bueno, son más de 130, ¿no? Ahora te estoy diciendo las más importantes. Déjame que me acuerde alguna otra que esté dando vuelta, si bien están presentadas en un documento de trabajo. Después el tema de un foro, o sea, un hub, le dicen, tecnológico, que es decir, desarrollar el marco, o sea, la estructura para que se puedan llevar adelante emprendimientos tecnológicos en la provincia. Y bueno, me estoy olvidando algunas, ¿no? Está todo en la web, está disponible. Bien, Sergio. Buenas tardes, Lucas. Mi nombre es Sergio Vargas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto saludarte. Igualmente. Un gusto conocerte también. Bueno, igualmente. La pregunta era la siguiente. Recién cuando comenzabas, cuando recién hablabas, señalaste que no hubo un monitoreo ni un seguimiento de ese plan a la que hacía mención Vanessa, el plan Salta 2030. Es una constante, parece, en las gestiones, en la política, en los gobiernos, no controlar y no seguir las cosas o los proyectos, los planes que se van haciendo. ¿Cómo se hace para salir de esa lógica perversa, digamos, de no poder avanzar porque no se controlan las cosas? Y bueno, mira, nosotros por eso, es muy buena, Sergio, y hoy tuvimos reunión del Consejo Económico, ahora a las 3 de la tarde, duró hasta las 4:30. Y dentro de esa reunión, o sea, lo que se planteó es, bueno, ya le presentamos 11 propuestas, 11 prioridades al gobierno. Ahora vamos a esperar a ver cómo avanza el gobierno, ¿no? Es decir, hablándolo en criollo, como para que nos entienda la gente, vamos a ver si nos da bolilla. Es decir, si lo que nosotros le estamos pidiendo que se haga, si se puede llevar adelante, y si se contempla, por ejemplo, en aquello que demande fondos, si se contempla en el presupuesto, ¿no? Y aquellas otras cosas que no, seguiremos insistiendo. El Plan Estratégico 2030 tiene muchísimas iniciativas, pero el problema que hay cuando son muchas cosas es que no se prioriza nada, o sea, no quedan claras las prioridades. Esa es la vuelta de tuerca que le dimos nosotros este año. Decir, bueno, mira, de todo esto que falta, nosotros consideramos que lo más importante, o sea, ¿por dónde se puede empezar? Se puede empezar por acá. Eso nosotros ya lo hicimos y ahora estamos a la espera de que nos diga el gobierno, sí, vamos a avanzar, esto se puede hacer, esto no. Que de las 11 propuestas se llevan adelante 5 o 6, para nosotros ya es un triunfo, ¿no? Pues son cuestiones de mediano y largo plazo. Sí. Ahora, Lucas, ¿cómo llegas vos a tu cargo en el Consejo Social y Económico de Salta? ¿Te propone Sainz? ¿Te llama Sainz? Sí, a mí me llaman del gobierno. Entonces te tiene que dar bolillas. ¿Cómo? Entonces te tiene que dar bolillas, si no, ¿para qué te llama? No, yo creo que sí. A ver, se propuso que el Consejo Económico y Social, que está por vos definición... Vos por la duda abrís el paraguas, te entiendo. No, yo le tengo fe, yo creo que algo se puede hacer, así que por eso estamos. O sea, todos estamos tratando de hacer las cosas y bueno, esperemos que vaya para adelante. Y eso muchas veces se ve como correlato en el presupuesto, es decir, si hay una acción que demanda fondos, por ejemplo, una ruta que está definido también dentro de estas prioridades, una serie de rutas provinciales que nosotros pedimos. Entonces, bueno, si va a haber fondos para esa ruta, bienvenido sea. Eso significa que se están llevando adelante, ¿no? Bien, Lucas, ahora, la última pregunta. Sí. No, termina, por favor, Lucas, termina. No es eso. Al principio, cuando dicen que el Consejo Económico es un órgano de consulta, bueno, lo que nos pidió el gobernador es que más de consulta seamos participativos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, por lo menos nosotros nuestra parte la estamos tratando de hacer. Bien, Lucas, ¿es posible una Salta industrializada? Esta promesa eterna de todos los candidatos a gobernadores de que Salta debe ser una provincia industrializada, pero es solamente en lo discursivo. ¿Vos crees que puede ser eso algún día? Mira, ya saliendo un poco de lo que es Consejo Económico y metiéndome yo en lo que es investigación económica, Salta tiene cinco sectores que a mi criterio son genuinos, es decir, se pueden desarrollar
más allá, es como una planta que vos la apoyás al principio, pero después ya no hace falta apoyo, es decir, no es artificial el crecimiento. Estos sectores son turismo, agroindustria, energías renovables, minería y educación. Es decir, son sectores en los cuales, sí, así como se potenció turismo y es una política de Estado, turismo es la industria sin chimeneas, así se la conoce a nivel mundial. Entonces, no necesariamente nosotros deberíamos construir colectivos, como en algún momento se anunció, porque no tenemos las ventajas, no hay una industria metalmecánica, pero sí hay una industria muy fuerte que puede acompañar todo lo que tiene que ver con alimentos. Entonces, yo creo que los pocos recursos que hay, porque generalmente los presupuestos, que es en qué se gasta y en qué no, yo creo que deberían estar orientados hacia ese tipo de sectores. De vuelta, energías renovables, agroindustria, turismo, minería y educación. Y atrás, si esos sectores le va bien, atrás de esos sectores vienen dos sectores que generan mucha mano de obra, que es comercio y construcción. Es un sueño, pero es mío, ¿no? Veremos. Claro. ¿Por qué lo habrá elegido a Dibayú, ¿no? Y no a Lucas da Pena Sainz de ministro? Bueno, es una pregunta que se la haremos al gobernador. Bueno, Lucas, gracias por este contacto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un placer, y muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, porque Dibayú esconde más los números que García Salado el sueldo, ¿no? Pero bueno. Le pregunto al senador Durán Cornejo, senador, ¿usted a cuál dirigente nacional hoy estaría apoyando si fueran hoy las elecciones nacionales? ¿A un Macri que está cada vez más solo? Bueno, no le voy a decir Alberto Fernández, pero hoy, ¿cuál sería un referente para usted a nivel nacional? Hoy por hoy ninguno, ni siquiera me lo planteo porque hay problemas fundacionales, anteriores, elementales. ¿Frigerio tampoco? Recién lo escuchábamos al licenciado da Pena, un excelente profesional, lo conozco, y la verdad que nada de lo que propongan se va a poder hacer, pero no en Salta, en ningún lugar del país. En la República Argentina, que es el único país del mundo, ni siquiera China hace 20 años que no habla de estas cosas, en la Argentina se discute hoy sobre el derecho más importante que tiene un ciudadano, que es el derecho a la propiedad. En eso, hasta allí hemos descendido en la República Argentina. ¿Por ventura crees, estimada Vanessa, que a alguien en su sano juicio se le ocurriría invertir un centavo en un país donde no está garantizada la propiedad privada? ¿Realmente? Y esto no empezó ahora, Ahora explotó. ¿Usted es ciudadano de country, senador? No, esto es mucho más profundo. Yo quiero contar algo que muchos salteños no conocen. En Salta, hace varios años, que los más perjudicados por las usurpaciones son las personas más humildes. Porque yo decía en aquellos años, cuando descubrí esto terrible que le pasaba a cientos de familias salteñas, esto no le pasa a Malita Fortabá, decía yo en aquellos años. No le pasa a la gente rica, le ocurre a los más pobres de la provincia de Salta. Y doy un ejemplo. Un simple matrimonio de gente trabajadora que desde el día que se casaban empezaban a pagar la cuotita del lotecito donde algún día edificarían su casa o le haría la casa a alguno de sus hijos. 30 años pagando una cuotita. ¿Saben la cantidad de familias que iban los fines de semana a limpiar el terrenito y a lo mejor un buen día se enfermaban o se hacían viejitos y ya no podían ir? Y el día que volvían se daban que había otra gente viviendo allí. Es terrible, es terrible. Igual, pues senador, ahora se visualizó porque le empezó a tocar a gente distinta, a gente con mucho dinero, a empresas, a sociedades, a ciudadanos comunes. Sigue siendo, nunca paró acá en Salta y en la República Argentina. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro país estemos discutiendo si esto es bueno o no es bueno? ¿Cómo no va a ser bueno que Juan, Pedro o quien sea que con su
malmatándose, trabajando, pudo hacerse de una casita o de comprar una hectárea o media hectárea o una maceta, y resulta que ponen en duda a ese ciudadano que pueda mantener la titularidad de sus bienes. Senador, una consulta. Bueno, pero lo que pasa, senador, disculpa un segundito. Usted, digamos, hoy habla de que no hay regularización de los terrenos, pero que esto es importante decírselo, pero usted apoyó a Macri, que dio los créditos hipotecarios más caros del mundo a las familias y que estaba sujeta no a los salarios, sino a la inflación, y hoy esas familias están quebradas, ni siquiera hoy pueden soñar con esa casa que el gobierno anterior les prometió que iban a tener. Así terminó Macri. Pero se arrepiente, por lo menos usted, de decir, bueno, lo apoya Macri, ¿me arrepiento? Y vos sabés bien que sí. Tanto sabés que me arrepiento que la primera vez que vine a este programa dije públicamente esto, que estaba arrepentido de haber apoyado a Macri. Eso no quiere decir que esté contento con lo que hay ahora. Tendría que hacer un campeonato a ver cuál es peor. Vanessa, si me permitís, hay una pregunta que le quiero hacer, senador, ahora que hace mucho se la quería hacer. Usted es senador por el Partido Conservador Popular, ¿es así? Por el Partido Conservador Popular, efectivamente. ¿Cómo se hace para ser conservador y popular? Explíqueme eso. Bueno, perfectamente, ¿por qué no? Por eso explíqueme. O sea que algo que es popular no puede ser conservador. Por eso le estoy pidiendo que me explique. No estoy diciendo que es perfectamente posible, yo se lo estoy explicando. O sea, alguien muy popular. Porque usted defiende por ejemplo, es un postulado del Estado liberal. Perdón, hay personas, como en este caso el amigo, que creen que lo conservador está ligado a la gente adinerada, en absoluto. Una persona puede ser muy humilde y conservar sus tradiciones, sus costumbres. Y en eso soy absolutamente conservador, de todo lo que tiene que ver con mi tierra, con mi provincia, con mi país. A ese tipo de conservadurismo me refiero. Ahora entiendo porque cuando usted habla como uno de los postulados del liberalismo, la defensa de la propiedad privada. No, a ver, la propiedad privada la defiende todos los ciudadanos de la República Argentina desde la fundación. Está en la Constitución de la Nación Argentina. Sí. Los países que no defienden la propiedad privada son los países comunistas que ya han desaparecido. Mire lo que ha ocurrido en China. Y ahora la Argentina, en contra de toda la lógica mundial y de la historia de la humanidad, pretenden venir con esto. Y apañado desde el gobierno de la nación, con la anuencia de los jueces timoratos, miedosos, dependientes del poder político, y fiscales, también los quiero incorporar a esto, han llegado lejos. Y si creen esos fiscales y jueces de la nación y de las provincias, que incluyo a mi provincia, y perdón que me enoje porque la verdad que esto es terrible lo que está pasando, y si ellos creen que se van a salvar, que van a poder salvar su casita, la de sus hijos, la de sus nietos, están muy equivocados. Porque cuando venga la locura esta, no va a quedar nadie. Y ellos, que van a ser los culpables de no aplicar el derecho, de no hacer respetar las leyes de nuestro país y fundamentalmente de la Constitución de nuestro país, van a ser los culpables con su temor. Sí, ahora, le quiero preguntar al doctor Ustare, que es kirchnerista, ¿qué piensa sobre lo que dice el senador Durán Cornejo, doctor? No, yo primero, si tuviera que apoyar ahora, lo apoyo a Cristina. Lo apoyo a Cristina porque lo conocí acá, Néstor, cuando vino a Salta, antes que sea presidente, y se habló con la gente del campo, cuando todos los productores estaban endeudados. El cajón de tomate creo que valía $1 y el transporte valía $2. Entonces, uno vio, nosotros con el salario, cuando vino Néstor Kirchner, pagó toda la deuda del expresidente, pudimos llegar a $600. Todos los colegas, enfermeras, viajaban en Europa, podían conocer, podíamos ir a congreso. Y bueno, pero volvió la derecha, como siempre digo, y bueno, yo apoyo a Cristina, apoyo ahora, por ejemplo, a Grabois, porque realmente yo estuve en Córdoba y veía cómo esta gente en Córdoba, Marcos Juárez, toda esa zona conozco, y se adueñaban de las tierras. Además, te digo yo, cuando fui estudiante en Córdoba, gracias al movimiento peronista, pudimos recobrar la democracia, porque estaba
Y en el año 76 los militares te guardaban, te metían a balazo. Yo me salvé una vez, sabíamos correr por el río primero, ocultarnos, y eso, ¿cuántos estudiantes murieron? Porque pensaba diferente. El peronismo siempre defendió la propiedad pero privada. ahora, no, por eso, pero te digo una cosa más. Yo veía ahí, yo conozco, por ejemplo, Sal Si Puede. Yo me compré un terrenito ahí. Cuando veo extranjeros ahí, y extranjeros de Europa hablan, ¿no? Cerrando todos terrenos grandes, y bueno, nadie les decía nada. Y así hicieron con los campos. Santa Fe, porque ellos vinieron en un barco, ¿no? Ahora son los dueños de la tierra. Y por eso te suben los granos, te suben la comida, te suben el dólar. Pero está bien eso. No, porque... ¿Y entonces cómo va a defender no está eso, bien. Tari? No está bien. Porque vos hablás recién... Eso es robar. De los pobres, decís vos. Pero a los Pero pobres si se nunca meten les... en su casa en Cerrillos, No, ¿a usted le va a gustar? Yo te digo, la gente pobre Hay que nunca respetar hace eso. la nunca propiedad hace eso. privada. La gente, no, la propiedad privada, los terratenientes. No, amigo, hablan. la propiedad privada Sí. es privada para todos. No, pero, no a hay ver, dos propiedades privadas. No. Esto que hablan ustedes por ahí, los que estaban con Macri, la propiedad privada es lo que ellos han usurpado. Es así esto. Usurparon siempre. Los desmontes en el norte, a ver, ¿cómo compra Macri ahí 10.000 hectáreas? Y no le puede dar a los Huichis casa ni agua. ¿Dónde está el pozo de agua que prometió Tinelli? No hay nada. Entonces, los quieren matar a los Huichis, eso es lo que yo veo. Lo arrinconan y nadie dice nada. Pero yo te digo, ¿sabes por qué? Pero también no le respondió a Vanessa. Yo estuve en Justino. Córdoba, por eso vi en Santa Fe, viví mucho tiempo, trabajé ahí en los campos y veía cómo explotaban a los gauchos. Los verdaderos gauchos, como vos lo ves en las redes, el gaucho que se viste acá, ¿viste? Y el otro gaucho que apenas no tiene para comer, en Cerrillos, te digo. Cuando yo me harté del cemento de Córdoba, por eso vine a Cerrillos. Veía cómo explotaban los productores. Cuántas familias que tenían problemas neurológicos, que no les pagaban el salario, les llevaban mercadería. ¿Usted qué opina? Entonces, yo Bien. por eso te digo, por eso conozco bien y por eso me quedé en Cerrillos. Y te digo, atendí a Oprera años. Nunca les pagaban a la gente, por ejemplo. Ahora mismo Oprera está cerrada la puerta. Y los dueños de campo, te digo, porque esto hay que ver esto. Les apretan. Y a veces, ¿qué puede decir una señora, un pobre? Tampoco, a ver, el programa de vivienda nunca les anotan porque el salario no les llega. Señor Ustari, imagínate vos. la gente humilde no roba. No roba. Roban por eso, otros. La gente humilde ahí no está. roba. Los que tienen más roban. Entonces hay que defender la propiedad de todos. Pero, de los pobres. pero no te van a robar una casita chica. De ¿Cómo 10 que no por le acabo 20? de contar lo que pasa en ¿Qué? Salta desde hace años? Perdón, senador, ¿qué opina usted, Bien. diputado Zapata, de lo que... La República Argentina tiene una base organizativa, ideológica, que está plasmada en la Constitución. La Constitución es para todos, no hay excluidos. La Constitución dice, la propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella, sino en sentencia fundada en ley. O sea, que lo único que le puede quitar la propiedad a usted es un juez en virtud de una ley. Bien, la propiedad privada no es un derecho absoluto, eso está en la Constitución de Salta, tiene un servicio social. Entonces la propiedad de la tierra, ¿no es cierto?, que tiene, por ejemplo, concesión de agua pública, tiene que estar dedicada a producir. ¿Producir qué es? Servir a la comunidad. Quien produce alimentos sirve a la comunidad, porque si no produce alimentos, ¿qué come la comunidad? Bien, no significa ser reaccionario el ser conservador. Reaccionario es el que resiste el cambio. Conservador establece determinadas líneas, conductas o valores que hay que preservar dentro de la organización, y eso no es exclusivo ni de las clases superiores ni de las medias e inferiores, algo que atraviesa transversalmente todas las clases sociales. Todo, hasta el más humilde, quiere conservar el orden en la familia. Eso significa el conservadurismo. Dentro de eso viene el progresismo. El progresismo se caracteriza por buscar el reconocimiento de mayores derechos o incorporar el goce de determinados derechos a alguna franja excluida. Pero no significa que ser conservador será antipopular, ¿me entiendes? Por ahí acá se disfraza de popular algo que está vinculado quizás al concepto de populista, llegar y dar, no, nada que ver, popular abarca el pueblo, y pueblo somos todos. En cuanto al tema de las ocupaciones y la propiedad privada,
y lo que hablaba él de los terratenientes, hay que entender bien lo que es el trabajo agropecuario. Muchas veces el político no entiende. Por eso las leyes que salen de la Cámara de Diputados, senadores, gente que no entiende el trabajo de campo, mire, cuando uno va a trabajar el campo, ¿qué tiene? El riesgo, pone la semillita, ¿no es cierto? Riesgo de que germine o no germine, de que haya agua para regar o que no haya agua, que llueva mucho, que llueva poco, que corra viento y se la lleve, que no corra viento, que caiga granizo, que no caiga granizo, que me caiga una helada tardía, que me jorobe la... Bueno, hay una serie de riesgos. A eso se le suma, porque los mercados donde se comercializa la producción, ya sea tabaco o granos del sur, son mercados transparentes y que actúan por la interacción de la fuerza de la oferta y la demanda. Tienen riesgo de conseguir un buen precio. Cuando eso tiene riesgo de que no le suba el dólar y usted no pueda comprar a tiempo quizá un fungicida para tratar y evitar y correr algún bicho, porque los fungicidas van a ver de los que no afectan la salud humana, son los más caros y se mueven con el paralelo. Y después tiene El 70% de la tierra en la Argentina pertenecen a no más de 2.000 familias. Y de esas 2.000 familias, los que trabajan la tierra son muy pocos, la mayoría la renta la tierra. ¿Qué riesgo puede tener alguien que renta tierra nada más? Y está asociado normalmente al rinde. Usted sabe lo que es el arriendo en base a tantos quintales o a porcentaje. Siempre hay un riesgo que se transfiere. En cambio, el político, ¿cuál es el riesgo que tiene? Llega al cajero automático que no haya plata. Entonces se le imponen cargas excesivas. Hay que tratar de buscar, ¿no es cierto?, de que cada profesión, cada trabajo sea adecuadamente valorizado, porque todos buscan que haya trabajo o bienestar en la sociedad. Usted habla de que hay familia. Aquí en Salta, mire, no hay latifundios, habrá algo por ahí que usted dirá desde el sur, pero es la única empresa que en medio de la crisis viene a poner plata y está dando empleo. Y también por ahí yo me hago alguna cuestión que podríamos conversarlo. Dice la extranjerización de la tierra. Viene un capital extranjero, compra una tierra, no se la va a cargar en una carretilla, se la va a llevar a Estados Unidos. Bueno, llega plata, llegaron dólares, se liquidaron, van a la reserva del Banco Central. Esa persona va a tomar empleo argentino, va a comprar maquinaria en Argentina, porque traerla de Estados Unidos le cuesta caro, va a comprar insumos argentinos, va a cosechar y cuando vaya a exportar el grano va a pagar impuestos en la Argentina. Entonces, sí hay que poner un límite por nuestro ser nacional, pero no es tan mala como se quiere pintar, como que se va a llevar y le va a chupar la sangre. Hoy, por ejemplo, en el sector tabaco no existen trabajadores negros, es lo más antieconómico que hay, porque el sistema de pago de las cargas sociales se paga un tanto por kilo comercializado y no tiene que ver... ¿Diputado? Sí, perdone. No, ahí lo quiero interrumpir porque tocó un tema que quiero que lo conversemos precisamente porque habló del dólar. Sí. Habló de la industria, habló de la producción y yo lo tengo en comunicación a Daniel Rosato, que es el titular de Industriales Pymes Argentinos del país. Y quiero saber qué tanto ha afectado a los empresarios la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López los saludan. ¿Qué tal, Sergio, Vanessa? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Daniel, cuénteme, ¿cómo ha afectado la diferencia del precio del dólar oficial al paralelo a las industrias y a las pymes? Bueno, realmente más que la producción nos ha afectado psicológicamente, ¿no? Es decir, a ver, hay que tener en cuenta algo muy importante. El sector pyme industrial, a partir de la apertura de la puesta en marcha de la industria, de la economía esta que hace poco comenzó, nos encontramos con que la industria pyme comienza a producir, los diferentes sectores están comenzando a producir, empresas pymes que estaban trabajando al 20-30% de su capacidad instalada, hoy están trabajando al 80%. Eso tiene una explicación. Desde tantos meses paralizada la industria, no había stock, había necesidades de abastecimiento y esto es el motivo que todas las industrias están produciendo. Ahora bien, las pymes industriales, nosotros compramos nuestros insumos al precio del dólar oficial, no del paralelo del blue. Entonces, tanto las importaciones que realizamos, las hacemos al dólar, al tipo de cambio oficial. Y lo mismo que los costos, es decir, los costos de todos los insumos nacionales de la misma manera. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos
en los últimos 2 meses, que ha habido un aumento, un incremento de los precios en dólares, ¿sí? Injustificado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de insumos nacionales, fabricación nacional, como en el caso del acero, como en el caso del polipropileno, como el caso de otros productos, y más allá de lo que es insumo, materia prima, podemos hablar de la harina, que ha aumentado un 30% en los últimos 2 meses, una cosa así. Entonces, acá el problema, que no decimos que no se justifica este incremento, porque para producir el polipropileno hay una sola fábrica, o 2 fábricas que pertenecen a los mismos dueños en la Argentina, único. El insumo es el petróleo. Petróleo en Argentina sobra. Lo mismo ocurre con el acero y lo mismo ocurre con otros productos, ¿no es cierto? Entonces, sí, acá el problema que tenemos es un problema producto de la pandemia a nivel mundial, donde tenemos insumos que vienen importados, que están viniendo menos porque hay menos cantidad y los barcos a Argentina llegan en menos cantidad, porque hay una demanda a nivel mundial, entonces los barcos por último llegan a Argentina. Y hay un faltante, eso es cierto. Pero realmente nosotros no deberíamos, cuando acá hablan de aumentos en la góndola, es cierto que hay aumento en las góndolas, pero realmente nosotros lo que estamos diciendo de que en cierta forma son injustificados. Una pyme aumenta, tiene que aumentar porque lo aumenta el insumo, la materia prima también. No es porque realmente, a veces la inflación se genera sin tener realmente, nosotros decimos que es en parte especulativa, ¿no es cierto? Porque realmente nosotros no compramos nuestros insumos al precio del dólar blue. Ahora bien, hay una psicosis que se genera muy fuerte y hay una gran preocupación por parte de los ahorristas que buscan ante la devalorización del peso de refugiarse en el dólar, es cierto, es verdad, eso es cierto, pero para la producción nacional, hay mucha especulación en este sentido y creo que hay un abuso también, en parte. Bien, ahí le interrumpo. Yo quiero hablar de números también y quiero saber cuántas pymes han tenido que cerrar durante el gobierno de Macri y cuántas durante el gobierno de Alberto Fernández con pandemia. Bueno, pymes solamente industriales, en el gobierno de Macri en los 4 años cerraron 5.500 pymes industriales. Se perdieron 180.000 puestos de trabajo, industriales solamente. Después, pymes en general cerraron 25.000. A eso nos referimos, comercio, servicios. Y durante la pandemia han cerrado unas 2.300 pymes industriales que va antes de la pandemia. Esto sería desde diciembre último, durante todo el nuevo gobierno, hasta el momento. O sea que le fue peor con Macri que con pandemia y con Alberto Fernández. Claro, es decir, teniendo en cuenta de que nosotros este año venimos 7 meses de pandemia, de una crisis muy profunda, donde no hubo producción, o mejor dicho, hubo producción de productos esenciales, pero gran parte de la industria estuvo paralizada. Todo lo que tenga que ver la industria automotriz, la industria de petróleo y gas, las empresas de servicios que dan, las metalúrgicas, los fabricantes de muebles, los textiles, el calzado, bueno, sufrieron una crisis, como todos sabemos, muy grande y estuvieron paralizados. Pero ¿qué pasa? Si el gobierno nacional, no hubiera contenido a través de la ATP, de los subsidios al salario, a todas estas pymes, hubieran cerrado no 2.500, hubieran cerrado 15.000 pymes industriales. Pero ¿qué pasa? El gobierno por un lado las contuvo con los ATP, por otro lado les permitió, si no podían pagar la energía, no cortarle la energía, por otro lado le permitió a través de la FIP darle un plazo a 10 años para pagar y no embargo ni cierre hasta diciembre de este año. ¿Está bien? Entonces eso de alguna manera hizo que se sostenieran de pie. Ahora bien, las pymes industriales están volviendo a producir. ¿Qué necesitan? Tiempo. La industria necesita tiempo para recomponerse. Ahora, ¿podemos salir en la Argentina? ¿Estamos en el camino correcto? Estamos en una crisis económica muy grave, pero estamos
produciendo, cosa que el año pasado no lo podíamos hacer, porque tenemos un costo de energía congelado, un gas en dólares para la industria, estoy hablando, para la industria, un gas en dólares que bajó en costo, bajó un 50%. Por eso es que lo que nosotros estamos diciendo, ¿por qué aumentan las cosas en dólares en Argentina? No deberían aumentar, porque el problema acá, ¿cuál es? Y es psicológico y es inexplicable, ¿no es cierto? Que aumente la chapa para techo, aumenta un 40% en dólares, no se puede explicar. Claro. ¿No es cierto? Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Sergio lo saluda, Sergio Vargas. Recién le escuchaba, ¿qué tal? Recién le escuchaba y usted hacía mención a que se cerraron entre los 4 años de la gestión anterior y lo que va de la pandemia, casi 25.000 pymes o pequeñas y medianas empresas, junto con las industriales a las que usted hacía mención. Y la gran masa de gente, porque sabemos que las pymes son empleadores, dinamizadores de la economía, la gran masa de personas se corrieron, digamos, económicamente activa a la economía informal. ¿Cómo se hace desde su posición, digamos, desde su lugar, para alentar de nuevo el regreso a la actividad formal, apoyando con mayor fuerza a la industria, a la pequeña y mediana industria? Sí, cómo no, Sergio. Le comento, nosotros estamos creando el primer Congreso Nacional Industrial para el Consenso del Trabajo y la Producción, junto con los sindicatos industriales, organizaciones sociales donde también participa el gobierno. Esto va a ser el 17, 18 y 19 de noviembre. ¿Qué significa? En este Congreso Industrial, justamente, estamos tratando todos los temas que tengan que ver con el desarrollo industrial y la generación de puestos de empleo. Es decir, más allá de todas las medidas que ha tomado el gobierno, hay medidas de fondo y mucho para discutir, para ver cómo hacemos para salir adelante con la industria y el desarrollo industrial en la Argentina. Entre esos temas, entre esto, tenemos el compra argentino, tenemos una legislación tributaria, una legislación laboral, tenemos una política de comercio exterior, de sustitución de importaciones, energética, todos estos temas los vamos a tratar. Un Banco Nacional de Desarrollo para financiar exclusivamente a las pymes industriales. ¿Sí? El problema del financiamiento, no nos olvidemos que los bancos, especialmente tanto público como privada, pero más que nada los privados, porque el banco público, la Nación, ha sido flexible, pero no puede cubrir toda la necesidad del sector pyme, han dejado desamparadas a las pymes. En los últimos meses, 6 meses, la banca privada, los bancos, han pedido a las pymes los balances, al presentar los balances que se presentan a mediados de año, lógicamente que después de varios meses de parálisis, a ninguna pyme le va a dar, o a la mayoría de las pymes, no le va a dar los balances bien. Hasta le han quitado el crédito que tenían en las tarjetas de crédito. Entonces, a raíz de esa falta de apoyo, de acompañamiento que hubo por parte de la banca privada, a clientes que tenían de hace más de 20 años inclusive, es que decidimos generar a través de este Congreso, que estamos teniendo el apoyo de Banco Nación, Banco Vice, con funcionarios, un Banco Nacional de Desarrollo. Bueno, estas son las medidas. Bien. Cuando hablamos de informalidad, ¿cómo solucionamos el problema de informalidad? Es un tema que lo tenemos que hacer de forma conjunta con los sindicatos, con los trabajadores. Porque acá... Claro, pero así nunca se soluciona, Daniel. Es como que el discurso lindo es ese y nunca pasa. Le voy a pedir un último dato, Daniel. ¿Me puede repetir la cantidad exacta de pymes, nucleares industriales pymes argentinos que se perdieron durante la pandemia? Las que se perdieron durante la pandemia son 2.300 pymes industriales. Bien, para corregirlo a Sergio, para que no se malinterprete. ¿Y cuántas nuclea hoy en día de pymes industriales la institución que usted representa, Daniel? Le explico. Pymes. Las 2.300 son tomadas en base a 50.000 pymes industriales que hay a nivel nacional. Perfecto. Daniel, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba para aclarar los datos, porque los datos siempre hay que aclararlos. Bueno, yo me despido, le agradezco al diputado Zapata, al senador Durán Cornejo, al concejal Ustaris,
Y ya estamos al final del programa, Sergio. Bueno, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias por venir, el diputado. Muchas gracias, Quedaron Vanessa. muchas cosas por decir, pero bueno, el tiempo en televisión es tirano. Desearle que al amigo Justino nunca se le meta gente en su casa, como tantos salteños ya les ha ocurrido. Ojalá No, Dios quiera que le cuide su techo, tatita Dios. Gracias, doctor. No, Hurtado, a los por venir. pobres nunca roban, a los pobres no le dan equivoco, nada. error, Ni comida, error. ni Nos vemos la semana que educación, nada. ¿viste? Ni a nosotros nos da, imagínate. No está enterado lo que le pasa hay una a falsa, ¿cómo le puedo decir? a los pobres son los falsa primeros que le roban. dicotomía. No es pobres contra rico, es falta de oportunidades. ¿Termino ya, no? Y muchas veces, ¿no es cierto?, la falta de oportunidades te la impone el gobierno. Entonces, yo voy a ser el tipo más feliz de la vida si logro que todos los chicos tengan las posibilidades que tuve yo. Mi padre era un humilde periodista, calculaba en el año 57, cobraban cuando quería el patrón, no había cargas sociales, etc. Y pudo hacer que mi hermano y yo seamos contadores. Yo pude desarrollarme en la actividad profesional, llegué a dar clase en la UBA, tengo un matrimonio, mis chicos trabajan, estamos muy contentos. Bien, vamos despidiendo. Muchas gracias, nos Sí. estamos despidiendo. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Hasta la semana que viene.